La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. En nuestro camino de Adviento se nos pide hoy cuestionarnos sobre la voluntad de Dios. No sé si algunas veces nos hemos preguntado, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta crucial. Puede ser que la voluntad de Dios nos parezca algo abstracto, escondido, difícil de conocer. No es así. San Pablo dice en su carta a los romanos: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, que vivamos en el amor y la verdad, que construyamos la paz, que busquemos la belleza. Hacer el mal nos hace mal. Ser egoístas nos hace estériles. Vivir en la mentira nos deforma. Hacer la voluntad de Dios no quiere decir, por tanto, no hacer la nuestra, sino hacer lo que nos hace bien a nosotros y hace bien a los demás. Querer hacer la voluntad del Padre del cielo no quiere decir que nuestra voluntad no cuente, sino que tenemos que estar confrontando nuestra voluntad con la versión perfecta de la voluntad. Es decir, confrontar nuestra voluntad con la voluntad del Padre del cielo. Normalmente no es difícil entender cuál es la voluntad de Dios. Lo que es difícil es cumplirla. Pero también es cierto que a veces no logramos entender lo que Dios quiere. En este caso, podemos acudir a otra persona que tenga sabiduría espiritual. No necesariamente tiene que ser un padrecito, un clérigo. Hace poco el Papa Francisco, hablando del acompañamiento espiritual, no dirección espiritual, el único director espiritual es el Espíritu Santo. Hablando del acompañamiento espiritual, decía: el acompañamiento espiritual no es un carisma clerical, es un carisma bautismal. Los sacerdotes que dan acompañamiento espiritual tienen el carisma no porque sean sacerdotes, sino porque son laicos, porque están bautizados. Gracias a Dios, hoy existen muchos laicos
hombres y mujeres bien preparados, con experiencia y sabiduría, que ayudan a discernir lo que Dios quiere. Me impresiona lo que a veces hacía San Francisco de Asís para saber cuál era la voluntad de Dios. Cierta vez, mientras iba de viaje, llegó a un cruce a partir del cual se podía ir a 3 lugares diferentes. Para saber cuál era el camino que Dios quería que siguiera, puso al hermano Maceo a dar vueltas y vueltas sobre sí mismo hasta que se cayera, tal como hacían los niños cuando jugaban, era un juego de niños. En un momento determinado, le dijo Francisco Maceo que se detuviera. Entonces supo cuál era el camino que Dios le señalaba, hacia donde señalaba la cara de Maceo. Para el que se sabe en las manos del Señor, conocer su voluntad puede ser tan sencillo como un juego de niños. Si nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, permaneceremos de pie cuando se desaten las tempestades de la vida. No temeremos las sorpresas desagradables porque tenemos los pies bien asentados sobre la roca firme de la voluntad del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su voluntad y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde ahora y para siempre.